Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Estamos entrando en una época del año que tradicionalmente es bastante buena para las bolsas. Aquí tenemos en este primer gráfico datos desde el año 1950 de qué sucede en diciembre en el SP500. Aquí obviamente estamos hablando de medias, no tiene por qué cumplirse, pero la tendencia de un mes de diciembre sería esta. La primera quincena del mes un tanto errático el SP500 y a partir de ahí, a partir de la segunda quincena de diciembre, una buena recuperación. Bien, aquí estamos hablando un poquito del mes de diciembre completo, pero ¿qué se considera realmente la pauta de rally de Navidad? Bien, pues nos lo dice aquí nuestro amigo ChatGPT. Generalmente, el rally de Navidad se define como los últimos 5 días hábiles de diciembre y los primeros 2 días hábiles de enero del siguiente año. Este periodo suele abarcar aproximadamente del 26 de diciembre al 2 de enero, pero depende del año concreto. Estamos en diciembre de 2024, si pillamos los 5 días últimos del año, tendríamos que contar 31, 30, 27, 26 y 24, porque el 25 no es un día operativo para las bolsas. Por tanto, pillando desde el día 24 e incorporando los 2 primeros días hábiles de enero, que serían el 2 y el 3, nos quedaría que el periodo de rally de Navidad de este año sería del 24 de diciembre al 3 de enero. Bien, ¿y qué rentabilidad histórica tendríamos en las pautas de rally de Navidad en el SP500? La rentabilidad promedio sería aproximadamente de un 1,3% y aquí hablamos de pauta de rally de Navidad porque es una rentabilidad sustancialmente superior al rendimiento promedio, que rondaría entre el 0,2%, 0,3%, por eso es pauta de rally de Navidad. Si nos diese que fuese un rendimiento medio, pues no superaría a la media del SP500, con lo cual esto no sería pauta ni sería nada. Cuando hablamos de pautas, lo hacemos porque nos da rendimientos superiores. Bien, esto en cuanto a rentabilidad. En cuanto a frecuencia de ganancias, en los últimos 90 años el rally de Navidad ha resultado positivo aproximadamente el 77% de las veces. Ya si nos centramos en las 2 últimas décadas, este porcentaje bajaría un poquito, pero aún así sería positivo en el 73% de las veces. Por tanto, aquí estamos poniendo las probabilidades a favor, pero no siempre se cumple. De hecho, tenemos, por ejemplo, el año 2018, que fue una excepción bastante importante porque, como sabéis, se produjeron caídas significativas. Ahora, ¿cuáles son los factores que impulsan el rally de Navidad? A mí personalmente me importan poco los factores, me importa al final el resultado, pero bueno, a modo de curiosidad, ChatGPT apunta a estos 5 factores. Por un lado, debido al optimismo del mercado, los inversores tienden a ser más optimistas durante las fiestas, al rebalanceo de carteras, porque muchas instituciones ajustan sus posiciones antes de finalizar el año fiscal, al menor volumen de operaciones, porque puede amplificar los movimientos al alza debido a la baja actividad. El cuarto factor sería debido a los bonos y primas de fin de año, ya que los inversores individuales pueden destinar este dinero al mercado. Y por último, el efecto psicológico, ya que existe una tendencia positiva general asociada al fin de año. Bien, Daniel, ¿y este año 2024 hay más probabilidades de que se dé el rally de Navidad o hay menos? ¿Hay algún factor adicional que hay que tener en cuenta? Bien, pues para 2024 las cifras actualizadas reflejan que en las semanas recientes el índice SP500 ha mostrado una leve volatilidad. Como decimos siempre, cuando la volatilidad está baja, esto favorece el rebote en las bolsas. Por tanto, esto sugiere que si persiste un entorno de bajo riesgo, si la volatilidad sigue baja, el rally de Navidad podría ajustarse a sus retornos históricos habituales. Bien, hemos visto rentabilidades en el SP500. ¿Qué pasa en Europa? Le he preguntado a ChatGPT y aquí lo que nos contesta es que el rally de Navidad también ha mostrado un impacto notable en índices europeos como el DAX alemán o el Eurostoxx. Respecto al DAX alemán, aquí el promedio de rentabilidad sería del 2,1% durante el rally de Navidad, aunque aquí, como vemos, para rally de Navidad está teniendo en cuenta el periodo desde mediados de diciembre hasta los primeros días de enero. También es significativo el ratio de aciertos, y es que en el 81% de las veces se han registrado retornos positivos. Respecto al Eurostoxx, la rentabilidad media sería del 1,5%, un pelín por debajo de la del DAX, mientras que el ratio de acierto sería bastante similar, con un 81% de probabilidades de ganancias. Como hemos dicho antes, al hablar de pauta estadística, estos retornos son notablemente superiores a los obtenidos en periodos aleatorios del año, y repito, aunque estas tendencias históricas son significativas, no garantizan que el fenómeno continúe igual en el futuro.
Ahora la siguiente diapositiva nos muestra precios objetivos para el SP500 para 2025. Empieza el baile. Aquí tenemos los distintos precios objetivos según las casas de análisis y como vemos todos ellos están significativamente a niveles superiores a los actuales. ¿Quiere decir esto que el SP500 va a tener fuertes ganancias durante 2025? Mucho cuidado con los precios objetivos, mucho cuidado con hacerle caso a las casas de análisis, porque esto era lo que nos decían el año pasado. A finales de 2023, para el año 2024, nos marcaban una media de precio objetivo entre las distintas casas de análisis para el SP500 de 4.861 puntos y fíjate dónde estamos ahora mismo, con el SP cotizando a niveles superiores a 6.000, un 25% por encima del precio objetivo de las distintas casas de análisis. Llama la atención JP Morgan, que marcaba como precio objetivo para 2024 4.200 en el SP500. Yo no sé si tienen algún incentivo en equivocarse, pero fueron extremadamente negativos para el SP500 durante 2024 y, bueno, teniendo tantos recursos a disposición, es cuanto menos curioso que el SP500 esté prácticamente un 50% por encima de su precio objetivo. Aquí lo que preveía JP Morgan hace un año era un crecimiento mediocre de las ganancias, entre un 2 y 3%, riesgos geopolíticos crecientes, una demanda económica más débil, y todo ello les daba un precio objetivo de 4.200. Por tanto, seguramente de aquí a final de año vais a ver un baile de precios objetivos de las distintas casas de análisis, ni caso. Esto sucede todos los años, siempre se equivocan, es muy difícil establecer un precio objetivo. A mí si me dices qué precio objetivo va a tener el SP500 de cara al año que viene, no tengo ni idea. Al final hay que monitorizar al mercado, hay que ver cómo están los gráficos. Está claro que la bolsa no está especialmente barata, pero también está claro que cuando venimos con una inercia de fondo tan alcista, mientras los gráficos no te indiquen lo contrario, lo más probable es que continúe. Ahora bien, venimos de 2 años con fuertes ganancias. Me parece complicado durante este tercer año tener unas ganancias tan importantes. Veremos distintas estadísticas de aquí a final de año y empezaremos a sacar lecciones de este año 2024. La primera de ellas, bueno, la primera realmente ya la hemos visto, la de los precios objetivos, pero la segunda sería referente a la volatilidad. Bueno, ya antes hemos visto que cuando tenemos niveles bajos de volatilidad, esto favorece el rebote de las bolsas, pero otra lección que podemos sacar es que cuando se dan picos importantes de volatilidad como las que se dieron el 5 de agosto, ahí el mercado empieza a tener bastante miedo. Normalmente hay titulares bastante negativos en los periódicos. Lo comentamos en su momento, no lo estamos comentando ahora una vez que pase la batalla. Podéis revisar los vídeos. Bueno, cuando se dan este tipo de titulares, cuando hay momentos de pánico, ahí quizás no es muy apetecible comprar, pero suelen dar buenos rendimientos. Fíjate, este es el gráfico del SP500. Aquí, durante el pico de volatilidad, se produjeron los mínimos y desde el 5 de agosto subió aproximadamente un 20%. Bueno, este en concreto sería el gráfico del SP500, pero total return, es decir, incluyendo dividendos. Por eso no te encajan estos niveles del SP. Aquí estamos incluyendo dividendos, pero la revalorización, repito, desde los picos de volatilidad fue de aproximadamente un 20%. Ahora, la próxima semana vamos a tener reunión de la Reserva Federal, en concreto el miércoles 18. Esta semana tuvimos reunión del Banco Central Europeo donde no hubo sorpresas, tuvimos una bajada de tipos y por parte de la Fed para la próxima semana tampoco se esperan grandes sorpresas, se esperan prácticamente con un 100% de probabilidades que la Reserva Federal baje 25 puntos básicos. Todo lo que no fuese esto sería bastante sorprendente para los mercados y vamos, en bolsa todo puede pasar, pero no se esperan grandes sorpresas en este sentido. Muy bien, pues visto un poquito el contexto de mercado, nos vamos ya a lo realmente importante, como digo siempre, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, empezamos como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico, gráfico semanal, donde vemos una clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes. Esta semana de nuevo ha marcado nuevos máximos de la historia, prácticamente en subida libre, no tiene resistencias y de momento sin dar muchas señales de debilidad. La primera zona de soporte importante de medio largo plazo estaría en la directriz alcista principal y también soporte importante en los 17.435. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que el viernes nos ha dejado una vela de indecisión que marca cierta resistencia en los máximos de la vela, es decir, en niveles de 21.887. Primera zona de soporte de corto plazo, este entorno entre los 21.240 y 21.320. Después soporte en este hueco alcista en los 19.880 y en la media de 200 diaria que está en fase ascendente.
Nos vamos al Dow Jones, donde aquí ya la semana pasada decíamos que se había cumplido el gran objetivo alcista que habíamos marcado hacia niveles de 6.050. De momento la tendencia es claramente alcista y estamos hablando de medio, largo y corto plazo. De momento no está dando señales de debilidad. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista, zona de soporte en los 5.696 y en la media de 200 que está en fase ascendente. Como única zona de resistencia tendríamos los máximos anuales, máximos históricos en los 6.100 puntos. Nos vamos al Dow Jones, que en este caso sí tiene objetivos pendientes, mejor dicho, objetivo pendiente por segundo impulso hacia zona de 47.250. En el corto plazo se encuentra corrigiendo desde que te formó aquí en los 45.073 una pequeña estructura de doble techo. A partir de ahí vienen consolidaciones de corto plazo, por tanto resistencia en los máximos anuales en los 45.073, primera zona de soporte este hueco alcista, la zona de la media y los 41.647. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, le está costando un poquito continuar con las subidas, lo cual es algo normal. Ya ha cumplido el objetivo que habíamos marcado por triple suelo y bueno, desde esta zona de resistencia de máximos de la historia y desde esta directriz que viene uniendo máximos, una vez que te cumple el objetivo, es normal que venga una pequeña consolidación de corto plazo. Ahora, como primer nivel a vigilar estaría la zona de soporte de los 2.283, después soporte en la directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200 que está en fase ascendente. Si fuese capaz de superar zona de máximos anuales, que serían máximos de la historia, si fuese capaz de dejar atrás esta importante zona de resistencia, podríamos proyectar un segundo gran impulso alcista hacia niveles de 3.153. A pesar de esta pequeña corrección de corto plazo, yo creo que es probable que se acabe rompiendo resistencias porque hay otro índice que tiene todavía pendientes dos objetivos alcistas, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización. Sería este, el SP600, un índice que comentamos todas las semanas, y un índice que, como repito, tiene dos objetivos pendientes. El primero por doble suelo hacia niveles de 1.572 y el segundo por segundo gran impulso alcista hacia niveles de 1.940 puntos. Nos vamos ya para Europa, vamos a empezar por el DAX alemán, donde aquí ya se cumplió el objetivo que habíamos marcado por gran segundo impulso alcista. De momento la tendencia es claramente alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Como única zona de resistencia tendríamos los máximos de esta semana, es decir, niveles de 20.523, y los soportes ya empiezan a estar un poquito alejados. El primero de cierta relevancia sería la zona de los 19.675, después soporte en la media de 200, y soporte en los 18.812. Nos vamos al Eurostoxx, donde aquí sí habría todavía objetivo pendiente por segundo impulso hacia niveles de 5.300 y como resistencia por el camino tendríamos los 5.008, los 5.071 y los 5.122. Como primera zona de soporte tendríamos la media y los 4.688. En caso de superar los 5.071, activaría un nuevo objetivo por segundo impulso alcista que se uniría al objetivo que ya tiene pendiente. Nos vamos al siguiente índice, al IBEX, índice español, donde si vemos el gráfico con poco zoom podemos ver que está en una zona de territorio comanche, una zona de resistencia importante. Y si vemos el gráfico con más zoom, pues vemos que tiene zonas de soporte en la media y muy importantes para a corto plazo los 11.295. Mientras sea capaz de respetar los 11.295, de momento no habría problemas. Precaución si pierde este nivel. Nos vamos al CAC, índice francés, que de los índices europeos es el que ha venido comportándose peor, aunque aquí si vemos el gráfico con poco zoom podemos ver que tiene todavía objetivos pendientes de medio a largo plazo. Objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 9.270 y objetivo por este gran rectángulo amarillo roto al alza, hacia zona de 9.760 puntos. Ahora bien, en el corto plazo hay que seguir teniendo precaución desde que te activó aquí una estructura de rectángulo que acabó cumpliendo. A partir de ahí la media se giró a la baja y ahora la media es la importante zona de resistencia que habría que batir. De momento está en fase descendente, sería importante dejarla atrás y que empezase a funcionar de soporte. Mientras eso no sucede, yo tendría precaución. En cuanto al MIB italiano, aquí tenemos el gráfico, un gráfico que nos muestra que los últimos meses se ha movido bastante lateral, tiene zona de soporte en los 32.709 y en este hueco alcista, zona de resistencia en los 35.474. Ya si nos vamos al Nikkei, índice japonés, aquí todavía tendríamos pendiente objetivo por segundo impulso hacia niveles de 43.080 aproximadamente, aunque ya dijimos en últimos vídeos que el precio estaba lateralizando. De momento no ha podido con la resistencia de los 40.257. Este sería el nivel a batir para también mejorar en el corto plazo.
y el nivel de soporte a respetar sería esta zona sombreada amarilla. Precaución si pierde este nivel de zona de 37.712. En cuanto al VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico. De momento estamos manteniendo niveles de volatilidad relativamente bajos, lo cual puede favorecer el rebote en las bolsas. Yo como niveles a vigilar, vigilaría por un lado como resistencia la zona de la media y después niveles de 18,80. Ya precaución si supera la resistencia de los 23,87. Esta es una zona de resistencia muy importante. En cuanto a soportes, vigilaría los 12,53 y los 11,37. En el apartado de acciones vamos a empezar por Adobe, que fue noticia esta semana tras presentar resultados, dejándonos un nuevo importante hueco bajista, aquí lo vemos, y de momento sin dar muchas señales de fortaleza. Es un nuevo hueco bajista tras el que te había dejado aquí en septiembre, y si vemos el gráfico con poco zoom, fíjate que estamos cotizando a niveles del año 2020. Tuvo un cierto rebote aquí tras la superación de esta directriz, a partir de ahí un rebote fuerte, pero bueno, aquí te formó de nuevo una estructura de doble techo y a partir de ahí Adobe ha estado pegando bandazos. Yo seguiría teniendo precaución, repito, no se encuentra muy fuerte, media de 200 de nuevo rota a la baja y ahora como niveles de soportes a vigilar, vigilaría los $434 y como primera zona de resistencia la media, el cierre de este hueco bajista, la directriz bajista que viene uniendo mínimos, es decir, el camino alcista no lo tiene nada fácil. Para volver a confiar en este valor yo le exigiría que me formase alguna estructura clara alcista. Ahora nos vamos al siguiente valor que sería Fair Isaac. Un valor que incluimos en el especial Acciones de calidad para 2025, un valor muy pero que muy interesante, con grandes métricas, pero un valor donde ya en el propio vídeo donde lo incluíamos decíamos que estaba bastante lejos de soportes y una valoración bastante exigente. Decíamos que no era el mejor timing de compra y que habría que esperar alguna corrección proporcional a lo que había subido fuertemente desde el año 2022. De hecho, aquí teníamos marcado, te decía, no pasaría incluso que cayese un 28 o un 30% porque la tendencia seguiría siendo alcista. Pues bien, ahora de momento te ha hecho un techo, al menos de corto plazo, en la zona de los 2.402. Incluso podríamos marcar objetivo por doble techo hacia niveles de 2.078. Y si nos vamos a un gráfico semanal, ahora veremos si tras la formación de este techo de corto plazo se inicia una fase correctiva un tanto prolongada que acerque el precio a la zona de la media de 200 semanal. Es un valor de muchísima calidad, pero eso no basta para comprarlo. Hay que comprar buenos valores, pero a buenos precios. Si se da una corrección importante, sería una compañía sin duda muy interesante a vigilar. Bien, nos vamos a la siguiente, de ticker BSIG, Bright Sphere Investment. Perdonad mi inglés, pero nos vamos aquí al gráfico, que es lo realmente importante. ¿Por qué lo he traído al análisis? Bueno, porque aquí tuvo una subida muy importante desde niveles de $3 a niveles de 31. A partir de ahí vino una corrección proporcional y aquí lo que podemos marcar es una estructura de rectángulo. Es una estructura bastante amplia que si la proyectamos por arriba nos daría un objetivo hacia zona de $37,50. Además, tras superar la zona de los 30,94, podríamos marcar un gran segundo impulso alcista hacia niveles de 42,30. Dicho esto, para mí se trata de una acción a vigilar. Ahora mismo no está demasiado cerca de soportes, pero si se aproxima hacia la zona de la media de 200 diaria y aquí en la media te deja alguna estructura interesante, podría ser una opción a valorar. Yo no tendría demasiada prisa por entrar ahora mismo porque está lejos de soportes y porque se trata de una acción bastante volátil. Bien, nos vamos a la siguiente, Costco, una compañía que tuvo un rebote espectacular desde la zona de la media de 200 semanal, un rebote que si nos vamos a gráfico diario, aquí si recuerdas lo habíamos incluido como oportunidad de inversión tras la activación de este triángulo simétrico roto al alza. No solo cumplió la estructura de triángulo, sino que las subidas fueron mucho más espectaculares. Ahora, después de estas fuertes subidas, la valoración es bastante exigente. Si no recuerdo mal, está cotizando a 58 veces beneficios aproximadamente. Y bueno, Costco es una acción de mucha calidad, pero no sé si merece un múltiplo tan elevado. Dicho esto, de momento la tendencia es claramente alcista, mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte a la media y los $866. Nos vamos a la siguiente, Oracle, una compañía que tuvo fuertes subidas, pero una compañía que aquí en máximos te ha dibujado recientemente una divergencia bajista, además formándose este hueco. El objetivo por divergencia sería la zona de los 163,40. En caso de cumplir la divergencia, yo estaría pendiente a la primera zona de soporte como es la media de 200. También soporte en este hueco alcista y soporte en la directriz alcista que viene uniendo mínimos. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos que la vela que nos ha dejado esta semana es bastante fea, una vela envolvente.
No me extrañaría que a raíz de esta vela viniesen correcciones de mayor calado. Si vienen esas correcciones de mayor calado, se trata de una acción interesante a vigilar. Nos vamos a la siguiente, Uber Technologies. Vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos ver caídas bastante importantes desde niveles de 87 a niveles de 59. Tras estas caídas, el precio ya está bastante cerca de la zona de la media de 200 semanal. Aquí tendría soporte y soporte también importante de largo plazo en los 54,84. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que esta corrección viene tras haberte dejado aquí un hueco bajista. A partir de ahí la media se giró a la baja y ahora la media de 200 en diario es una primera zona de resistencia importante. Antes de llegar a la media también tendría resistencia en esta zona de los 67,12. En caso de querer comprar Uber, yo me esperaría que el precio avisase con alguna señal alcista. De momento es prematuro. Nos vamos a la siguiente, Five Below, una compañía que me habéis pedido varios. Me habéis dicho compañía de mucha calidad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí está el gráfico nunca miente, un gráfico que muestra grandes oscilaciones del precio y un gráfico que nos muestra al precio cotizando a niveles de 2018. Dicho esto, en el corto plazo ha tenido un rebote importante. Aquí podemos marcar un primer impulso, corrección, y tras superar este máximo activó y ya cumplió un segundo impulso alcista. A partir de ahí ha venido corrigiendo y ahora, para ver continuidad del rebote, sería importante que la media actuase de soporte. Esta sería la primera zona de soporte a vigilar. Después soporte ya importante los 79,14. Como zona de resistencia tendríamos los 122 y este hueco bajista. Fíjate que justo separa las subidas en esta zona de resistencia. Bien, nos vamos a ver varias empresas europeas. Vamos a empezar por Siemens Healthineers, una compañía que analizamos periódicamente en el canal. Lo hacemos porque tiene todavía pendiente objetivo por hombro cabeza hombro invertido hacia niveles de 62,10 y ahora aquí una nueva estructura a vigilar sería este rectángulo amarillo. Para poder proyectarlo por arriba tendría que superar la importante resistencia de los 57,06. Si supera 57,06 activaría un nuevo objetivo hacia zona de 70,20. En el corto plazo se encuentra un poquito errática. Aquí podemos marcar una especie de canal descendente. Como primera zona de resistencia tendríamos la parte alta del canal y la zona de los 54,16. De momento no ha podido con ella. Y como primera zona de soporte tendríamos la media y este hueco alcista. Tengo sentimientos un poco encontrados en esta compañía. De momento tendría cierta precaución mientras no vaya superando estas resistencias. Mejoraría si supera esta zona de los 54,16, 54,18 y sobre todo si supera los 57,06. Bien, nos vamos a ver la situación de Hermes, compañía de lujo, compañía de calidad, compañía que tiene todavía pendiente un gran objetivo por doble suelo. El objetivo sería llegar a zona de 2.526 aproximadamente. En el corto plazo te cumplió un pequeño objetivo de doble suelo que sirvió como excusa para este rebote de corto plazo y ahora hay que tener cierta precaución si pierde estos mínimos de los 2.208. ¿Por qué precaución? Porque de momento ha frenado las subidas en los 2.309, si pierde estos mínimos estaría activando una pequeña estructura de doble techo. Si activa esta estructura de doble techo no sería de extrañar que el precio vaya a testear la media de 200 diaria. En cuanto a Louis Vuitton, también tuvo rebote de corto plazo, rebote anunciado por este pequeño doble suelo, pero aquí a diferencia de Hermès tenemos un importante obstáculo en la media de 200 que de momento está actuando de resistencia. Como positivo es que tiene todavía pendiente un objetivo por cuña descendente roto al alza. El objetivo sería llegar a zona de 690,5 euros. A medio y largo plazo soy positivo con Louis Vuitton. A corto plazo veremos qué pesa más, si este objetivo que tiene todavía pendiente o si la media de 200 que está en fase descendente. Nos vamos a Adyen, una compañía que incluimos en el especial de acciones y una compañía donde podemos marcar objetivo cumplido por doble suelo. Una pequeña estructura hacia niveles de 1511 que ya estaría cumplida. Probablemente todavía le quede más recorrido al alza. Sería importante superar ahora niveles de 1596 para proyectar un segundo impulso alcista. Si nos vamos a gráfico semanal, como positivo es que hemos superado la directriz bajista principal que viene uniendo máximos. Tras superar esta directriz, lo normal es que continúen las subidas e incluso aquí si forzásemos un poquito la vista podríamos ver una especie de hombro-cabeza-hombro invertido. Está bastante forzado, no es ni mucho menos de los más claros, pero tras superar la directriz lo suyo es que viniese un rebote de mayor magnitud. Volviendo al gráfico diario, tendría primera zona de soporte en la media y ya sería bastante importante que respetase estos mínimos en la zona de 1.200 euros, los mínimos de este pequeño doble suelo. No me gustaría ya perder este nivel para corto plazo. En cuanto al oro, aquí tenemos el gráfico. De momento ha frenado las subidas en esta zona de resistencia de los 2.726.
Como primera zona de soporte tendríamos los 2605, la zona de la media y niveles de 2536. Si nos vamos a la plata, aquí si recuerdas decíamos que proyectaba objetivo alcista en caso de superar la zona de resistencia. Este objetivo todavía estaría pendiente hacia zona de 33.30 aproximadamente. Ahora bien, de momento en el corto plazo ha pegado un bandazo importante. Veremos ahora si la media empieza a actuar de nuevo de soporte. También tendría soporte en los 29.63. Si pierde los 29.63 anularía la estructura de doble suelo. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.